Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en nuestro segmento de reporte bursátil. Jennifer Ortiz conversa con Nadir Zavallos sobre las emisiones de acciones, su procedimiento y en qué consisten. Adelante, Jennifer. Muchísimas gracias, Mario. Estamos, como bien señalabas, en el segmento Reporte Bursátil. Hoy nos acompaña Nadir Zavallos, asesor de finanzas corporativas del puesto de bolsa Invercasa, a quien agradecemos esté con nosotros. Bienvenido, Nadir. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, amigos televidentes de Reporte Bursátil. En nombre de todo el equipo de Invercasa agradecemos su fiel sintonía a su segmento Reporte Bursátil. Como bien decía Jennifer, continuando con nuestra campaña de educando a las empresas emisoras o que aspiran a ser emisoras de valores en el mercado de capitales, en esta ocasión vamos a hablar del tema de las acciones preferentes, un tema muy interesante, muy dinámico en el medio ambiente corporativo empresarial, y vamos a comenzar explicando qué son, en qué consisten las acciones preferentes. Básicamente, como pueden ver en pantalla, las acciones preferentes son instrumentos, ¿verdad? Son valores que se pueden emitir y comercializar en bolsa. Como su nombre lo dice, son instrumentos representativos de patrimonio, es decir, que se registran o se contabilizan en el capital de la empresa emisora, a diferencia de los bonos y los papeles comerciales que se registran en la sección de los pasivos. Cuando hablamos de acciones, hablamos de patrimonio y consecuentemente se registran en la base patrimonial de la empresa emisora. Una de las características importantes y estratégicas de las acciones preferentes es la fecha de vencimiento. Y es que las acciones preferentes, por naturaleza, al ser instrumentos de patrimonio, no tienen fecha de vencimiento alguna. Es decir, están integradas en el patrimonio de la empresa. En este sentido, se consideran estrategias de recompra a 5, 7, a 10 años, dependiendo, o bien en todo momento la disponibilidad del mercado secundario que provee de liquidez a los inversionistas. Asimismo, ahora que estamos hablando de este tema de las acciones preferentes, podemos hacernos la pregunta: si yo soy una empresa, ¿cuáles son las ventajas que yo, empresario, tengo al financiarme mediante la emisión de acciones preferentes? Y esto es algo que prácticamente no se ha explotado aún en Nicaragua, y son muchas las ventajas del financiamiento por medio de las acciones. Una de ellas es que la emisión de acciones es una estrategia inteligente de financiamiento corporativo empresarial. Otra puede ser que es un financiamiento ideal a largo plazo, ya que las acciones en teoría no tienen fecha de vencimiento, pero se proyectan, digamos, escenarios de 5 o 10 años en una eventual opción de recompra. Asimismo, una emisión de acciones preferentes le sirve a la empresa para diversificar las fuentes de fondeo tradicionales, y asimismo, si la empresa ya tiene listada una emisión de bonos o una emisión de acciones, perfectamente se puede proceder a la valoración o a la inscripción de una emisión de acciones preferentes, sin perjuicio de un programa de bonos que eventualmente ya pueda estar inscrito. Es decir, una empresa puede tener ambos programas inscritos al mismo tiempo. E igualmente, una de las grandes ventajas de cualquier financiamiento es el tema del prestigio y la transparencia que se acarrea el emisor al suscribir una emisión en la Bolsa de Valores de Nicaragua. Ahora, ¿cuál sería la dinámica para emitir acciones preferentes? Correcto. La dinámica para emitir acciones preferentes no es muy distinta a la dinámica tradicional de emisión de instrumentos de bonos y papeles comerciales. En pantalla pueden ver una gráfica, un esquema que más o menos muestra cómo es el esquema de funcionamiento. Básicamente, el emisor tiene que acudir al puesto, a Invercasa, puesto de bolsa, para que lo represente en la estructuración de la emisión. Luego, el puesto de bolsa, una vez autorizada lo que es la emisión, tanto por la superintendencia, en caso que sea pública, y por la Bolsa de Valores de Nicaragua, el puesto de bolsa procede a la colocación de las acciones en el mercado de valores por medio de los agentes corredores de bolsa. En este sentido, el puesto de bolsa juega un papel de intermediación, colocando los recursos captados entre la base del público inversionista en la empresa emisora.
y una vez en el vencimiento, cuando se valora la opción de recompra, en nuestro caso de las acciones, el emisor paga los fondos al puesto de bolsa y el puesto de bolsa liquida con los inversionistas. Aunque también es importante tomar en cuenta que cualquier inversionista puede liquidar en cualquier momento vía el mercado secundario. Pero es muy importante el papel que juega aquí el puesto de bolsa, porque se ve como que siempre está regresando, ¿no?, la acción al mismo punto. Claro, el puesto de bolsa juega un papel fundamental, de ahí la importancia de saber elegir al puesto de bolsa que represente la emisión. El puesto de bolsa no solamente intermedia la emisión, sino que representa al emisor ante la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Bancos. Que acompaña todo el proceso. Exactamente, que son los cuadros que están a la derecha e izquierda del esquema que se muestra en pantalla. Es importante también mencionar que en este esquema de funcionamiento la importancia del rol supervisor que juegan tanto la Superintendencia de Bancos como el puesto de bolsa. En todo este proceso, el puesto de bolsa representante representa al emisor y a la emisión ante la CIBOIF y la Bolsa de Valores. Ahora, ¿quiénes pueden emitir acciones preferentes? Básicamente nuestra legislación no excluye ni discrimina a personas para que puedan emitir acciones preferentes. Básicamente cualquier persona legalmente constituida, cualquier persona jurídica puede emitir acciones preferentes. Lo que se valora son la tradición, la trayectoria, el historial de la empresa emisora, los planes, la posición de financiamiento, la estructura de capital y un sinnúmero de consideraciones. También hay que recordar, muy importante, los aspectos de gobierno corporativo, es decir, que toda la empresa esté claramente dividida, esté formalmente organizada, que se respeten todo lo que son los comités, las funciones directivas de las funciones gerenciales. En síntesis, se valora que sea una empresa sana, ¿verdad?, con proyectos sostenibles en el tiempo y que obviamente la información financiera y la demás información que la normativa exige. Pero en general, cualquier empresa que cumpla los requisitos y que se aboque un puesto de bolsa puede emitir y colocar su emisión de acciones preferentes. Interesante, muchísimas gracias, Nadir, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes también en casa por siempre estar pendientes de este segmento. Los invitamos a compartir con nosotros ahora el cierre de mercados y luego pasamos con Mario Rueda, que tiene más de Notivoz, información responsable.